Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Emiliano Gali, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, muy bien. Todo bien, todo bien. ¿Fuiste a verlo a Rogelio Aguas? He estado. ¿Te gustó? Como espectáculo. Mucho show, poca música. Sí, creo que de música me parece que, bueno, particularmente algo faltó, pero bueno. Valía la pena. Valía la pena, sí, como espectáculo, sí. Y como reflexiones también de la situación política, económica, un mensaje de paz, básicamente. Creo que eso es interesante. Bueno, volviste renovado. Sí. ¿Cómo andamos? Bueno, estamos, hablemos del país, de la situación económica, de la situación del campo, sí. En un momento que nos puede hacer pensar de que al campo le está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque uno lee, la soja supera los $500 la tonelada en Chicago. Perfecto. Pero hay un claroscuro. No tan perfecto. Es bueno que pese a que la cosecha va a ser más baja por efecto de la sequía, una sequía muy fuerte en diciembre y en enero, el precio del principal bien exportable que tiene la Argentina sea positivo. Ahora, la cosecha va a ser menor. Para la producción agropecuaria hay que ver si esto compensa los números, y muchos productores probablemente para la próxima campaña los números estén ajustados por otras razones, aumento de costos, la presión impositiva, sí. O sea que podría ser una buena noticia temporal, por poco tiempo. Hay que ver si en el mediano o largo plazo esto realmente es positivo. Y sumado también a una serie de conflictos, ¿no? Sí, se está cumpliendo esta semana el paro de los transportistas, ¿no? De FETRA, Federación de Transportadores Argentinos, un paro duro, con alto acatamiento, y es un paro patronal, ¿no? Recordemos que esta federación, que agrupa las cámaras que realizan el transporte terrestre de granos, de todo tipo de cereales, pero de fertilizantes también, es más bien patronal, digamos. Son empresas que tienen 1 o 2 unidades, son choferes propietarios del camión y también son micropymes, ¿no? en muchas ocasiones, ¿no? Un empresario que tiene 2 choferes, tal vez. Pero no es el sindicato. Claro. Sí es una federación que tiene el apoyo de la línea moyanista del sindicato de camioneros, si se quiere. No es que haya 2 líneas, ¿no? Es de Moyano, pero hay que separar ahora el Moyano de la CGT y el Moyano de camioneros, ¿no? ¿Y cuál es el reclamo? Son 7 puntos. 7 puntos que esta federación viene dialogando con el gobierno, y es algo que el gobierno prometió. Creo que se está pagando ahora promesas que no cumplió el gobierno, ¿no? En octubre y antes de las elecciones también. El gobierno realizó muchas promesas que no está cumpliendo. Esto se está viendo en FETRA, se vio también en lo que es el paro portuario de hace 10 días más o menos. Eran promesas de que vamos a resolver esto, sí, les vamos a dar esto, vamos a renovar la concesión de esta terminal, vamos a dar estos puntos que piden los camioneros, que en este caso tiene que ver con una tarifa sostén. Entre tantos reclamos, también hay reclamos sanitarios, que no se fumigue a bordo la mercadería, son muchos puntos. Pero que pasó el verano y no pasó nada, y empezó el año y tampoco pasó nada, y hay algunos que ya empezaron a tomar medidas, ¿no? Ojo que si no son los sindicatos que ya venían con conflictos con el gobierno, que están empezando a hacerse sentir, ¿no? Tal vez es un preludio de lo que viene este año. Claro, sí, una situación económica difícil, comprometida, y bueno, las demandas seguramente van a estar. Por eso no se puede capitalizar, ¿no? Esto que mencionabas vos, ¿no? En las buenas noticias de afuera, del precio de la soja y demás. Exacto. Pero bueno, es un paro como el que ocurrió también el bloqueo por 24 horas en el mercado de Liniers, que es un síntoma más de la crisis de la carne. Sí. Que bueno, nos está mostrando que estos conflictos están saliendo a la luz del día. Así que, pero bueno, déjame contarte que hemos invitado para preguntarle sobre la situación de los números del campo después de la sequía a Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina. Perfecto. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos hablamos con Ernesto de estos temas.
Estamos en Cosechas y Negocios, ahora con Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina. Ernesto, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andas? Ernesto, bueno, hablábamos de que nos sorprendió enterarnos o ver que la soja llega a $500, ¿no? O superó los $500. Esto para el país puede significar una muy buena noticia porque los ingresos de divisas de mantenerse estos precios del principal producto exportable del país o una parte importante van a estar asegurados. Lo podemos ver como una tendencia que va a seguir en los próximos meses, toda la cosecha, cuando se termine la cosecha, o en algún momento podría bajar ese nivel de precios. Ojalá, ¿no? Ojalá continuar hasta que termine la cosecha, Cristian. Pero vos acordate que estamos en un escenario internacional de alta volatilidad, ¿no? O sea que los precios suben, bajan continuamente. Acá lo importante es que, bueno, llegó a los $500, pasó un poquito a los $500, es que el productor cierre negocios a estos valores para poder aprovechar estos precios, ¿no? Vos acordate que el mundo tiene muchas crisis en distintas regiones y esto lo que genera mucha incertidumbre también a nivel mundial. Hay que ver cómo está creciendo en las distintas regiones del mundo y cuáles son las demandas que se van a sostener, ¿no? En los próximos meses. Y en función de esto, según las cosechas que se va teniendo, acordate que todo el tema es muy climático. Entonces, en función de las cosechas y las variaciones de oferta de volumen que vas teniendo en las distintas regiones, como ha pasado en la Argentina con la seca, hay que ver cómo termina Brasil con el ofrecimiento de la soja, bueno, y otros países que complementamos, digamos, la gran oferta de la soja en el mundo. Mientras esto tiene sus variaciones climáticas, también tiene las variaciones de precio, y por eso llegamos a los $500. Seca en Argentina muy fuerte, millones de toneladas menos a ofertar al mercado internacional, la demanda en aceite de soja es importante, la participación también del biocombustible en lo que es el biodiesel es importante en el sostenimiento de los precios. O sea, factores de sostenimiento de precios hay. Lo que pasa es que la volatilidad del mercado mundial está muy elevada. Así que bueno, aprovechemos estos $500 que le viene bien al gobierno, le viene bien a los productores, pero bueno, a veces no alcanza, ¿no? Porque los $500. Fue la sequía, realmente, pese a que el gobierno de alguna manera intentó minimizarla, sí, decir que no había sido tan grave como los productores decían, finalmente tuvo un impacto. No, tiene un impacto negativo, especialmente en distintas zonas, ¿no? Ha tenido impacto muy negativo, en otras menos. Pero el impacto de la sequía siempre es importante. En primer lugar te diría porque te baja los rindes, en segundo lugar porque la inversión que hiciste es muy elevada y el riesgo es muy fuerte. Ahí es donde actúan las dos herramientas que te dan paliativos, que es los seguros y la ley de emergencia. Y vos sabés que hoy estamos estimando, por lo menos nosotros que somos bastante cautos en las estimaciones, estamos 12 millones menos de toneladas a cosechar de lo que se había estimado al principio de diciembre, cuando se iniciaba la cosecha. Sumado soja y maíz. Sumado soja y maíz, por lo menos, ¿no? Claro. Hay que ver los resultados porque cuando se están entrando ahora los primeros lotes de soja de primera, que son las más afectadas, te diría por los momentos donde escasea la humedad, realmente es preocupante, pues son muchos millones y miles de millones de dólares menos que ingresan al país, es mucho ingreso perdido por parte del productor que necesita capital de trabajo para volver a invertir la campaña que viene. Y en una campaña donde los costos vienen elevados, ¿no? Claro, y este capital de trabajo, ¿cómo crees que se podría recomponer? Pero hoy está muy difícil porque las tasas de interés, vos viste que están muy altas, el acceso al crédito por parte de muchos productores no es sencillo. Así que normalmente esto se recompone con mucho esfuerzo de toda la cadena, ¿no? Del foro de la cadena agroindustrial, donde distintas firmas que proveen agroquímicos, fertilizantes, financian a los productores y bueno, y así vamos para adelante, ¿no? Ernesto, ¿puedes recordarnos más o menos cuál es la participación del complejo sojero, en este caso, en las exportaciones totales del país y también en términos de retenciones, cuánto le representan al gobierno? Yo te diría, todo el complejo agroindustrial, más que la soja, prácticamente genera el 54-55% del total de divisas que ingresa al país, ¿sí? En este caso, el complejo sojero es el más importante del país que ingresa divisas, debe andar en el orden de ese 35%, en el orden del 40 y pico % del total de las divisas que ingresa. Y todo esto, lo más importante es todo lo que genera, ¿no? Todo ese dinamismo que genera el sector, no solo al agropecuario, sino a todos los proveedores de servicios, insumos,
y especialmente después en todo lo que es el valor agregado que se le sigue dando a la soja en la industria de la comercialización internacional. Últimamente el gobierno está hablando de que por primera vez las manufacturas de origen industrial superan a las MOA, ¿no? A las manufacturas. Bueno, ahí como decimos, viste que el gobierno a veces dibuja algunos numeritos. Entonces, ¿dónde ponemos el biocombustible, no? ¿Lo ponemos en industria o lo ponemos en manufactura de origen agropecuario? Entonces, cuando vos lo pones en manufactura de origen agropecuario, supera las manufacturas de origen agropecuario en la industrial, pero el gobierno lo puso en la industria. Así que está contabilizado dentro de ese sector, que también es importantísimo. Y bueno, y ahí es donde las manufacturas de origen agropecuario quedan por abajo. Pero de todas maneras, esto es más una discusión por ahí técnica, ¿viste? O filosófica, claro. Es donde va. Yo creo que acá lo importante es generar un ambiente amigable para invertir, ¿no? Que todos los sectores inviertan, crezcan con productos competitivos seguros para abastecer no solo al mercado interno, sino también a todo el mercado internacional, que bueno, siempre ha recibido los productos de la Argentina con buena calidad y buenos precios competitivos. Uno de los sectores en los que podría crearse un ambiente amigable es el de la carne, el sector ganadero. Bueno, después de tanto tiempo sería muy bueno. Claro, pero ¿qué podría hacer ahora el gobierno para recuperar todo lo que destruyó desde 2006? Bueno, mira, yo te diría que desde 2006 para acá, como bien decís, que estamos en una Expo Agro, creo, cuando se suspendieron por primera vez las exportaciones. Se intervino todo, no solo Liniers, al productor, se intervino los precios, se intervino los frigoríficos, los precios al consumidor, y todo esto terminó destruyendo toda la oferta que estábamos generando en ese momento. Calculá que desde el 2002 a 2005 había un incremento de productividad del 27% en el sector de la carne, o sea que venía creciendo a un ritmo elevadísimo, no solo para abastecer el mercado interno, sino que podíamos aumentar nuestra participación en el mercado internacional. Luego de toda esta intervención, ¿qué pasó? La gente no había rentabilidad, se intervino en todos los negocios, perdieron plata los frigoríficos, perdieron plata los productores, perdieron plata todos los intermediarios de la cadena, y todo esto llevó a una liquidación fuerte de stock. Hoy tenemos 11 millones de cabezas menos, por lo menos en las cuantificaciones que se hace, y generó una falta de oferta y capacidad ociosa que tenés hoy en los frigoríficos. Por supuesto que como son tiempos biológicos, todo esto no pasó el primer mes de la intervención, sino que se fue dando a lo largo de estos últimos 4 o 5 años, 6 años ya te diría de intervención. Y hoy se pagan las consecuencias. Hoy se pagan las consecuencias a nivel frigorífico, donde vos tenés cierre de plantas importantes, suspensiones de personal, creo que estamos alrededor de las 10.000 personas ya que se han quedado sin trabajo, decenas de plantas que se han cerrado, pueblos que se han quedado sin ingresos, porque muchos pueblos del interior vivían en función de algunos de estos frigoríficos, y una capacidad ociosa que te ronda entre el 40 y el 60%, depende de la ubicación de la planta donde esté. Y los empresarios frigoríficos que están diciendo, bueno, cerramos, nos vamos, ¿a dónde vamos a producir? ¿El precio de la carne qué pasó? Y el precio de la carne, cuando te cae la oferta, lo que pasa con los principios básicos de la economía, ¿no? Te cae la oferta, sube el precio. Claro. Menos disponibilidad de producto, mayor precio para la población. Y esto era la consecuencia lógica de lo que iba a pasar. Y lamentablemente hay un concepto que el gobierno no ha entendido todavía, a pesar que va reconociendo los errores que cometió, te diría que no ha entendido que es cuanto más exportamos carne, más carne hay para el mercado interno. ¿Y esto por qué? Porque cuando vos producís carne de un novillo pesado para exportación, de ese novillo pesado vos exportás el 15, el 17% total de carne que genera ese novillo, que son los carnes de alto valor, la famosa cuota Hilton que va a la Unión Europea, claro, y algunos cortes más de cuartos traseros. Todo el resto del animal normalmente queda en el mercado interno. Entonces, cuando vos me sacás un negocio que es exportación, me está sacando carne de los argentinos. Y esto es algo que lamentablemente no se ha entendido y todavía no se abren las exportaciones. No hay señales claras para que el productor criador, que hoy tiene precios atractivos, porque si vos mirás los precios de los terneros o de los novillos, estamos en precios históricos, en dólares por arriba de toda la historia, pero a pesar de los precios atractivos, no hay un escenario de certidumbre, de visión de mediano a largo plazo, que es lo que necesita la ganadería por sus tiempos biológicos. Recordemos que para llegar al consumidor, con un bife vos tenés que iniciar hoy el proceso de preñar la vaca. Después de destete te faltan unos meses, bueno, son 3 años en total en llegar al consumidor. Y si no tenés previsibilidad, visión de largo plazo y un escenario que te brinde confianza para invertir, lamentablemente los productores ya se han quemado, como dicen los lecheros, ¿viste? El que se quema con leche de una vaca y llora.
Bueno, en el caso de la carne pasa algo similar y no se puede tener un asado fresco cuando se quemó el asado, como dice Miguel. Ernesto, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias, Bueno, gracias Ernesto, a ustedes. muy amable. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos nos agarramos la cabeza y hablamos de importaciones. Ya volvemos.